Buenas tardes, bienvenidos a Popayán Ciudad Libro 2020. Les agradecemos por conectarse hoy con este ciclo de escritores latinoamericanos. El día de hoy tenemos como invitada a la escritora Diamela El Cid, quien conversará con el escritor Juan Cárdenas. Bienvenida Diamela, bienvenido Juan. Hola, muchas gracias por la invitación, me da mucho gusto estar con Juan y por supuesto, aunque no se ve la gente que pudiera estar escuchando esta conversación, los saludo muy cariñosamente. Lo mismo por aquí, saludos, feliz de estar con Diamela y saludos a toda la gente ahí, a mis paisanos en Popayán. Agradecemos la participación en esta agenda literaria del proyecto ferial que realiza la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar de la Universidad del Cauca, en alianza con la Fundación Universitaria de Popayán, la Corporación Universitaria Confacauca, el Colegio Mayor del Cauca y la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca. Popayán Ciudad Libro 2020 cuenta con el auspicio del Ministerio de Cultura y el apoyo de la Cámara Colombiana del Libro, el Banco de la República y la Alcaldía de Popayán, y el patrocinio de la Fundación Universitaria María Cano y la Universidad Cooperativa de Colombia. Agradecemos al Banco de la República, quien auspicia este espacio del ciclo de escritores latinoamericanos. Nuestra invitada de hoy es Diamela El Cid. Ella nació en Chile, es profesora en la Universidad de Nueva York, ensayista y autora de novelas como Lumpérica, Vaca Sagrada, Los Trabajadores de la Muerte, Impuesto a la Carne y Sumar, entre otras. Obtuvo reconocimientos como el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso, Altazor, el Premio Municipal de Literatura de Santiago y el Premio Nacional de Literatura de Chile. En esta ocasión dialogará con Juan Sebastián Cárdenas, escritor y traductor payanés. Ha obtenido reconocimientos como el Premio Narrativa José María Arguedas Casa de las Américas y el Premio Nacional de Crítica y Ensayo, Arte en Colombia del Ministerio de Cultura y la Universidad de los Andes. A continuación, los dejamos en compañía de nuestros invitados del día de hoy. No sin antes agradecer este espacio a quien lo auspicia, el Banco de la República. Popayán Ciudad Libro 2020, la feria ya está en tu casa. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Diamela, estoy feliz de estar hablando aquí contigo. Para mí es una felicidad, privilegio, si le podemos dar una connotación bonita a esa palabra. Pero, nada, contentísimo. Y lo primero que quiero empezar haciendo en esta conversación es felicitarte por lo que acaba de pasar en Chile. Creo que es una felicidad que compartimos todos, estamos todos así como emocionadísimos. El año pasado, como más o menos unas cuantas semanas después del estallido social de octubre, tuve la suerte de estar en Santiago, además justo por los días en los que aquí empezó el estallido, digamos, alrededor del paro nacional. Y empiezo felicitándote porque creo que, pucha, para mí es inseparable lo que está pasando de tus actos de escritura. Es decir, pareciera como si tu escritura hubiera recorrido un largo camino y este acontecimiento externo a tu escritura en cierto momento fuera un episodio de tu escritura, ¿no? Tu escritura que siempre ha estado ligada, para mí, a un ejercicio que a mí me recuerda a la captación de emisoras en una radio vieja que de repente empieza a captar sonidos que no se sabe muy bien de dónde viene y que no se sabe quién está emitiendo muy bien. Creo que eso es una cosa que en todos tus libros es una característica que se puede apreciar. Y me gusta esa metáfora de la radio vieja, entre otras cosas, porque era una cosa que yo mismo hacía de niño y el ejercicio de la literatura para mí siempre ha estado un poco ligado a esa actividad un poco misteriosa, casi como medio hermética de captar ondas, ¿no? Y empiezo conectando las dos cosas, tu escritura y lo que está sucediendo en Chile, porque lo único que puedo hacer en este momento es balbucear, es decir, no sabemos muy bien qué va a pasar, no sabemos muy bien cómo va a responder tu escritura a todo esto que está pasando.
Es decir, ¿cómo lo estás viviendo? Me da mucha curiosidad preguntarte por esto. Mira, ha sido muy emocionante el resultado de las elecciones para qué tipo, digamos, para cambiar la Constitución, ¿no? Y no es cambiar cualquier Constitución, sino que es la Constitución escrita por la dictadura y firmada, por supuesto, por Pinochet, que se hizo de una manera muy, digamos, irregular en los años 80. Entonces, esto sería desalojar esa escritura, ¿no? Y eso ya está. Esa escritura se desalojó en esta votación. Por otro lado, y eso es muy estimulante, sobre todo por la contundencia de las cifras y por la composición de esas cifras, porque los sectores, digamos, tanto periféricos como más centristas, votaron masivamente, bueno, fue un 78%, ¿no? Porque la Constitución, digamos, fue elegida por asambleístas constituyentes. Entonces, eso fue muy impresionante y ver cómo las comunas muy ricas, de muy altos ingresos, votaban y que eran un 25%, menos de un 25%. Entonces ahí te da, más allá de la realidad real de la votación, te da un mapa geográfico y simbólico de cómo está constituido el país, ¿no? Un 25% que quería dejar esa escritura y un 70%, perdón, no 25%, un 20%, casi un 20%, quería seguir con esa escritura, ¿no? Y casi un 80% no. Entonces, eso es para pensarlo, entendiendo que en esos sectores está el poder. Y el otro lugar es la ciudadanía y su expresividad. Entonces hay que ver qué pasa con eso entre el poder y la ciudadanía, ¿no? Porque también la política chilena entró en una crisis, más allá de eso, no solo lo tradicional, sino que lo que considerábamos más proclive a los cambios, la centroizquierda y parte de la izquierda misma, perdieron sintonía con la ciudadanía. Entonces esto es una respuesta ciudadana desligada, y eso es problemático, de la política tradicional. Entonces ahí es donde está, digamos, la pregunta, la esperanza y también una cuota de escepticismo. Entonces tenemos que ver qué pasa, cómo se organiza. Por otra parte, yo he recorrido muchos años de historia chilena, porque yo empecé a escribir, bueno, precisamente bajo dictadura. Yo soy una escritora, una vieja escritora y una escritora vieja además. Entonces, tengo una historia política, una historia cultural que he transitado, bueno, porque me tocó, no porque quisiera transitarla, sino que no quedó otra, ¿no? Entonces, sí, como tú dices, vas uniendo pues fragmentos, pedazos, cuestiones que pasaron, que no se dieron, que podían darse, en fin, ¿no? Yo como viví bajo dictadura, yo había vivido, obviamente, como todo, solo en democracia, entonces pasar fue algo muy sorprendente y desesperante, pero en realidad yo había estudiado literatura, es decir, yo iba a escribir, ¿no? O sea, no, más allá del sistema político, tal vez la escritura podía verse afectado en cierto modo, pero el deseo no, porque el deseo venía desde siempre, yo tenía esa línea, ¿no? Literaria. Entonces, y no, yo buscaba una escritura, esa chirriante que dices tú, esa de cosas que se filtran, no se filtran, ese era mi deseo de escritura. Me costó, por supuesto, encontrarla, y fue bueno que me costara, fue necesario. En ese momento editar un libro era carísimo, carísimo, carísimo. Ahora se ha democratizado y qué bueno, pero efectivamente costaba publicar un libro porque las editoriales no se arriesgaban, en fin.
Entonces, sí, yo creo que ese tipo de literatura que frecuento, por supuesto, siempre podría haber llegado a un punto más alto. Y siempre uno quiere llegar a un punto más alto, y la esperanza, después de tantos libros, a llegar a una escritura mucho más precisa y más intensa y más estética, no va a morir, ¿no? Pero está cerca de mi deseo. Eso es lo que yo quise, y aunque era menos centrista, digamos, era muy interesante coincidir con el deseo, o acercarme al deseo. Es que me encanta que hayas usado esa palabra como de deseo, porque yo creo que al final, en esa fragmentariedad, en ese carácter de murmullo que yo decía antes de tu escritura, siempre hay una dirección en la que se vuelca la materia de la escritura, y esa dirección, la dirección que sigue, es la dirección del deseo. Y creo que es doblemente interesante pensar eso desde el punto de vista de una escritora como tú, que empezó a hacer su literatura, a forjar su literatura en dictadura, ¿no? Y a ese respecto me gustaría preguntarte, digamos, se suele pensar que en los espacios dictatoriales, en los espacios totalitarios, se fomenta un tipo de escritura que tiende al hermetismo, que tiende a la oscuridad. Evidentemente son espacios ultra vigilados, donde las voces suelen estar con un ojo y el revólver encima, ¿no? Entonces, es inevitable preguntarte si crees que hay un tipo de relación entre esa especie de carácter más bien hermético, ese carácter periférico, ese carácter marginal, ese carácter de esas voces que a mí peculiarmente, desde que te empecé a leer, siempre me han recordado mucho el sonido de las voces de Samuel Beckett. Es decir, si crees que tiene que ver eso, y luego hay algo extraño, y es que se acaba la dictadura, viene la época, digamos, la transición democrática, y vienen estos años de democracia neoliberal en Chile, y tu escritura, lejos de alejarse de esas formas radicales, incluso parece que se radicaliza más. Pues parecieras como llevarle la contraria a la idea de que no, que en democracia se escribe abierto y en dictadura se escribe cerrado, y tú dijiste, no, en democracia también escribimos absolutamente radical, y en un tono incluso más radical, ¿no? Bueno, yo pienso que verdaderamente hay muchas vías, por supuesto, escriturales, y en esas vías hay producciones muy, muy destacadas, muy interesantes y muy consolidadas, ¿no? Pero también pienso que en mi caso, y creo que debería ser en cada uno, hay una intención de buscar una poética y de encontrar una poética. Cuando hablo de eso, por supuesto, no estoy hablando de poesía, sino de la poética del relato, ¿no? Que atraviese el relato y lo, digamos, consolide como tal, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo efectivamente tengo referencias, tú hablas de Beckett, también Joyce, en fin, bueno, ellos eran irlandeses. Y efectivamente hay una cierta decisión. Esos son textos que a mí me resultaron muy provocativos, ¿no? Como lectora. Pero también me resultó muy, muy provocativo Rulfo. Y precisamente porque consiguió establecer una poética consistente, ¿ya? Él buscó en los espacios, digamos, populares, en los espacios de los pueblos, instalar su estética poderosa y actual, ¿no? Entonces, más bien la tarea
no tiene que ver tanto con el espacio exterior. Para mí el punto es en el cómo, porque creo que de una u otra manera más o menos todos escribimos lo mismo, ¿no? Desde los griegos se escribió, ya está todo escrito en los griegos, no hay subversión, no hay traición, no hay horror y gloria que no la hayan escrito los griegos, ¿no? Y después más adelante el poder con Shakespeare, en fin, está escrito. Para mí eso es así. El punto es cómo escribir de nuevo lo mismo, ¿no? Y en ese cómo escribir de nuevo lo mismo, se escribe lo otro. En lo mismo, lo otro. Entonces, en mi caso he dejado que los flujos se cursen, ¿no? No detengo la escritura, porque también hay un punto en especial con la novela, que es lo que yo transito, donde tú te tienes que sorprender. Si no te sorprende tu novela, estamos jodidos. No vas a sorprender a nadie. Pues, no sé, lo interesante es que hay zonas, no todas, hay zonas que realmente no estaban presagiadas y que en cierto modo fluyeron y se cursaron, ¿no? Entonces la tarea para mí es dejar que sus flujos se consoliden solos, ¿no? Dejarlo, aunque me sorprendan o podrían hasta escandalizarme, pero no, el punto es dejar que la escritura fluya y siga a esos personajes, personas que se están moviendo a su manera, ¿no? ¿Cómo son ellos? A veces no son del todo permeables o no son del todo reconocibles, pero bueno, así es la diversidad. Entonces, yo he dejado esos flujos y entiendo, tú tienes que pensar también que yo dejé, porque pienso sinceramente que el único espacio de libertad, en verdad, que uno tiene es ese. Todos los otros están formateados por el sistema, trabajar, en fin, distintas cosas. Pero ese no. Bueno, salvo que tú entres en una conexión con instituciones, digamos, más, no quiero decir comerciales, sino en una búsqueda de lugar, o en fin, ¿no? Pero en definitiva pienso que la escritura es una zona de libertad y ahí me he refugiado yo. Y de pronto ha habido algunas, yo lo entiendo muy bien, preguntas en relación a este hacer, porque tú tienes que considerar también los factores de género. Cuando la elección no es del todo dominante, pero la encabeza un hombre es muy favorable. Pero de pronto, cuando es una mujer, es más interrogada. Eso quiero decir, es más interrogada. Pero por otro lado, seguiría pensando en el deseo. Da lo mismo. No toca la escritura, ¿comprendes? Porque lo que está detrás es el deseo más que las categorías externas, ¿no? Eso no lo entiendo, lo leo con claridad meridiana, porque es visible, pero no, nada detiene el deseo. Y yo sí creo que escribir ha sido una tarea importante, porque no estaba presagiado y menos para las mujeres que escribamos y respondamos a la escritura y no a la vida privada o al espacio biográfico, ¿no? Entonces, que por supuesto es muy importante, pero eso no importa más que a uno, porque si alguien te pregunta algo, porque escribe un libro. Entonces, eso ha sido interesante, muy interesante transitar más allá de las problemáticas, porque la literatura, como todas las zonas, no es distinta, no es pura, ni es transparente, nada de eso, porque si creemos que es algo trascendentalista, puro, estamos perdidos. Sí. Entonces uno sabe dónde está parada, conozco muy bien, tengo muchos años de
de circulación literaria, incluso con muchas generaciones, que ha sido interesante, pero sí, lo que sí me parece interesante para mí ha sido el volcarme a la producción, ¿no? Más que a difusiones, que son muy legítimas. Pero en mi caso ha sido cómo producir y cómo eso, dejar que el deseo logre configurar una estética que no es fácil, ¿eh? Es que justamente en eso que estás diciendo, Yamela, yo creo que hay algo, también es otra característica muy, muy observable en prácticamente todos tus libros, de tu escritura, que tienen como esa doble dimensión, como una dimensión como performática, parece que están haciendo cosas, ¿no? Están actuando, pero al mismo tiempo ese flujo de voces, ese flujo del deseo termina configurando lo que yo creo que es una especie de espacio público o de proyecto de espacio público. Y me interesa, me parece chéverísimo que hayas dicho esto de me interesa volcarme a la producción y de justamente estar en ese espacio de participación de lo público y de formar parte de la construcción de lo público. Y tu literatura, yo creo que lleva a cabo esa tarea desde una perspectiva, desde un riesgo formal impresionante, pero además creo yo que políticamente es mucho más insidioso en el mejor sentido, porque justamente eres una mujer con la biografía que tienes, afectada, digamos, por la época que te tocó vivir en un momento muy peculiar de la historia de América Latina y de Chile en particular, pero es una mujer que dice, voy a proyectar un espacio público determinado en estos actos de escritura que planteas allí. No sé si estoy diciendo cualquier cosa, pero... No, está muy bien, sí. Mira, siempre tengo yo casi un enamoramiento por los espacios populares, ¿no? Me gustan mucho las producciones del mundo popular, ¿no? Me encuentro fascinante. Y especialmente la cuestión lingüística, ¿no? Cómo efectivamente los sectores que podrían ser considerados antiacadémicos en sus construcciones construyen lenguaje, ¿no? En Chile, donde nos vamos a ver, vas a ver tú que la gente dice, no hagáis eso, no hagáis eso. Que es una construcción que ha hecho la gente. La gente construyó, los grupos populares construyeron no hagáis eso, ¿no? El mundo académico o la formación académica te lleva a decir no hagas eso. Pero sin embargo el hagáis también está en uno. Es decir, no coexiste el lenguaje, hay una operación maravillosa en esos sectores de, no digo duplicación, sino alteración de esto, ¿no? Entonces, en ese sentido he tenido una mirada siempre muy, como te digo, enamorada sobre esas construcciones, ¿no? Por ejemplo, tomé una frase de un rayado que decía, donde bailamos, somos chilenos, donde bailamos, somos chilenos. La cosa es preciosa, pero claro, el bailamos, yo lo entiendo enteramente, y me imagino que tú también. Totalmente, sí, sí. Entonces, esas operaciones me parecen a mí extraordinarias, ¿no? Y ahora mismo también a riesgo de pecar, a riesgo de equivocarme, a riesgo de ser profana, pienso que la discursividad tecnológica también está generando nuevas escrituras, ¿no? El que, en fin,
síntesis, porque efectivamente todo es rápido, la comunicación es veloz, instantánea, y por lo tanto el lenguaje hace síntesis. El PQ, ¿por qué? ¿No? Sí. Entonces, que va muy en la línea de la velocidad de la transmisión, ¿no? Se genera una escritura para esa velocidad. Entonces, a mí me interesa mucho. Yo sé que la academia puede estar muy afectada porque, digamos, las leyes de la gramática están alteradas en esos espacios, pero son construcciones comunitarias. Y yo creo que hay que mirarlas con atención, pensarlas con atención, y a mí me causan una cierta admiración siempre cuando la comunidad entra a la batalla por la escritura, ¿no? O por el lenguaje. Me parece extraordinario. Entonces sí acudo mucho porque me interesa mucho al lenguaje popular en mis libros, y yo tengo una mirada que no es racional, sencillamente yo miro lo que miro y no miro lo que no miro. Entonces más bien me he centrado en esos espacios con sujetos más precarios, pero siempre han resistido por algún motivo, no se han dejado avasallar por las penurias. Entonces, entre lo popular y la alteración generalizada, ¿no? Tanto incorporar esa alteración producida por la comunidad, como también permitir que más allá de los consensos, que son muy legítimos, también tú puedas hacer una escritura otra. Y que, ¿por qué no? La pregunta sería, ¿por qué no? Si es una experiencia, la escritura es una experiencia. Entonces, ¿por qué no? Pero sí con claridad dónde miras, qué miras, cómo miras, cuándo miras. Eso sí me ha interesado mucho. Fíjate que sobre ese aspecto de lo popular en tu escritura, era una cosa de la que hablábamos mucho con nuestro amigo y tristemente fallecido editor Julián Rodríguez. Ah, sí. Que bueno, que sabes que era mi hermano mayor y era uno de mis personas más importantes de mi vida. No sabía porque tú sabes, yo lo vi una vez nomás, Julián, ¿no? Pero lo sé, y él quedó muy impresionado después de esa vez que te vio. Hablamos mucho después de que te vio y de que estuvo contigo en la presentación. Ahí fue, claro. Sí, y con Julián hablábamos mucho del carácter, de ese aspecto de lo popular en tus libros, porque como pues también lo sabrás viendo el catálogo de Periférica, el catálogo de la editorial tiene un aspecto muy importante que para el pensamiento de Julián, que era justamente esta idea de pensar el pueblo de una manera que no fuera ni folclórica, ni paternalista, ni costumbrista, ¿no? Entonces, él se fijaba mucho en qué autores estaban mirando lo popular como lo miras tú. Y bueno, en el catálogo ahí es un abanico amplísimo de esas miradas sobre lo popular que no pasan por ese espacio del paternalismo, el folclore, sino que van hacia lo popular como ese potencial de ruptura, ¿no? Y es algo bien curioso, porque yo creo que vivimos en un mundo donde las relaciones entre las instituciones, el mercado, la literatura y el propio lenguaje han tendido a separar la figura del intelectual o la figura del escritor del pueblo. Es decir, pareciera que el intelectual no, o el escritor no es el pueblo, no puede hablar como el pueblo, ¿no? Lo cual obviamente es una ridiculez, porque si vamos a nuestras propias biografías, pues no sé, nosotros no nacimos debajo en una, como la Venus de Milo, en una concha, o no sé, ¿no? Nacimos en el pueblo, somos el pueblo también. Con Julián hablábamos mucho de esto, porque Julián además lo sabes que era un tipo de pueblo.
Yo también, yo soy de Popayán, ahora mismo soy tu anfitrión en Popayán. Sí. Es decir, son lugares muy periféricos del mundo, desde donde nos ha tocado ver el mundo. Julián, nos reíamos y decíamos que éramos como modernos de pueblo. Entonces, y eso, ¿no? Como siempre esa mirada atenta a tratar de captar eso. Y como te decía, viendo tu literatura, para nosotros era como una felicidad que alguien hubiera escrito algo como Padre Mío. Es decir, un libro con ese oído, con esa sensibilidad, con ese nivel de escucha de la voz de esta persona con quien te fuiste encontrando a lo largo de los años, ¿no? Y esto sí es una pregunta absolutamente egoísta. Quiero que me hables de ese libro, quiero que me cuentes cómo era ese hombre, cómo eran esos encuentros y cómo fue el proceso, además. Bueno, lo cuentas un poco luego en el libro, pero estaría chévere que nos contaras un poco ya que estás aquí. Mira, en realidad había en esos años, ¿no? Porque esto está publicado en los 80, al final, ¿no? El 88 me parece. Yo tenía, bueno, siempre me ha parecido en un punto insuficiente el libro, ¿no? En un punto, que no te podría definir exactamente su marco, pero es que el libro no alcanza. Entonces, movilizada por esa noción, por esa demanda incluso interna, tú tienes que tener que yo estudié literatura siempre, nunca, o sea, estudié varios años, como 9, porque después hice un posgrado. Entonces, en ese sentido, no era algo, no te quiero decir algo espontáneo o algo sencillo, era una pregunta que me daba vuelta verdaderamente, una pregunta literaria, pues, me parecía insuficiente. Entonces hice algunas salidas del libro, por decirte, ¿no? Son varias, con muchos encuentros con sujetos, hombres y mujeres muy, muy interesantes, mucho. Y eso está archivado, ¿no? Pero de ahí, de esas personas con las que me fui encontrando, en un eriazo, en un sitio baldío, ¿no? Había un hombre que vivía precisamente en ese sitio baldío, lo ocupaba, ¿no? Tenía un perro, Y lo asombroso para mí era que él se sostenía ahí, se sostenía. No sé cómo, porque él estaba en delirio absoluto. Obviamente cuando lo vi pensé que tenía que hablar con él, pero me di cuenta de inmediato que si yo lo interrumpía se enojaba, ¿no? Y me di cuenta que en su discurso, que es extraordinario, era Dios hablando, ¿no? Entonces yo no era digna de interrumpir lo que decía. Eso lo entendí rápidamente, que eso le molestaba a él. Entonces fui, estaba con mi amiga Lottie Rosenfeld, que es artista visual, y ella lo grabó lo que él decía. Me fui, pero me siguió, dando vuelta. También tú sabes que los escritores somos obsesivos. Me daba vuelta, y volví al año siguiente, y ahí estaba. No cambiaba detalles, pero detallitos chiquititos, ¿no? Ahí seguía. Bueno, voy a verlo. Igual, no me permitió. Ya, y el tercero también, hasta que desapareció. Y ahí fue el momento en que ese discurso de él me pareció fundamental, porque desapareció. Entonces, pensé dos cosas. Una, que era audaz llevar esas voces descentrada a un libro, ¿no? Él era un homeless, un hombre de la calle, pero con una potencia discursiva extraordinaria,
Entonces pensé que eso era un acto político, literario, llevarlo a un libro como objeto que tiene una cierta relevancia. Y por otra pero por otra parte, pensé qué hacer con ese discurso. Y me demoré mucho en su transcripción, pero no sabía si poner punto aparte, poner puntos. Eso era como un dilema, cómo llevar ese discurso al papel. Y después, el querer publicarlo en los 80, ¿no? Porque no había visto yo un libro así. ¿Y quién me lo iba a publicar? A ver, ¿quién se arriesgaba a publicar ese libro? Entonces fui al cumpleaños de un amigo que era editor, pero sacaba básicamente libros de arte. Y yo tenía solo un referente muy lejano que se llamaba como la raptada, ¿no? Que era una mujer que había sido la secuestrada de Poitiers, ¿no? Eso lo había leído, me había caído en las manos y dije, esto tiene algo remoto que ver con el libro. Entonces hablé con el Francisco Segers y le dije, fíjate, Francisco, porque no, es inusual, entonces uno queda como rara, ¿ves? Entonces yo le dije, tengo este libro, no sé, y para mi sorpresa me dijo, te lo edito, yo te lo saco. Lo sacó. Él se dedicaba a la publicidad y tenía esta obsesión por las artes visuales y me cogió a mí también. Y fue una experiencia bastante extraordinaria porque él es un esquizofrénico, claro, pero una esquizofrenia que es muy minoritaria. Eso lo supe porque después me llamó un psiquiatra muy conocido en Chile que quería hablar conmigo, y en realidad la única reseña que salió fue un psiquiatra, pero este era otro. Y me dijo que él consideraba que mi prólogo estaba totalmente equivocado, pero sí él quería hacer de nuevo el libro. Y quería que yo le dijera dónde estaba el padre mío. Ah, no, dije, me tengo que ir de aquí como salir, como sea. Tengo que salir. Me encontró a mí esquizofrénica y además quería digamos, internar al padre mío, que su gran mérito era sostenerse fuera de la red, digamos, hospitalaria. Entonces me da vuelta, ¿no? Bueno, ahí hay una estética, de una potencia del lenguaje extraordinaria. Entonces, pues lo hice y en un territorio muy de nadie. Lo publiqué en un territorio muy de nadie. Después hicimos un libro con Padre Rasuri sobre enfermos internados, psiquiátricos internados en un hospital chileno, ¿no? Sí, es bellísimo. Sí. Sí, del alma. Entonces, son esos libros más, ¿cómo explicarte? Ahí sí que me producen preguntas personales, ¿no? Porque uno tiene que responder por eso. Una cosa es la ficción, ahí sí respondo. Pero tomas un sujeto o sujetos que viven en condiciones complejísimas, por no decir dramáticas, es como no caer en un proceso de explotación del otro, como la dignificación del otro y no espectacularizarlo. Ahí sí que tienes que tener mucho cuidado con los materiales, con los sujetos con los que ingresas, ¿no? Entonces yo pensé en eso, pensé mucho, pero finalmente el título para mí fue importante, porque como título puse El Padre Mío, y abajo mi nombre. Es decir, él era el Padre Mío. Entonces son operaciones, si tú quieres, mínimas, ¿no? Pero son también de restitución y de ser muy cuidadosa y cuidado cuando tú entras en esos territorios, porque es muy, muy, muy delicado, ¿no? Entonces es más fino. Ese es un trabajo, sí, muy complicado y, en fin, he tenido algunas salidas así en mi trayecto.
Y ha sido bien, porque finalmente creo que el discurso del Padre Mío es extraordinario y atraviesa también todas las psiquis, ¿no? Es que tanto en el Padre Mío como en el Infarto del Alma, yo creo que hay una cosa que a mí me parece muy poderosa. Bueno, en el caso del Padre Mío es literal esto que voy a decir, pero es como de repente el discurso oficial y el discurso público, toda esa producción de discurso público y de discurso oficial se filtra en estos espacios y el lenguaje se desliza ahí adentro y entonces el discurso oficial se vuelve puro inconsciente. Se desliza ese lenguaje ahí en el interior de esos cuerpos, de esas lenguas, de esas biografías y se vuelve otra cosa. Y es casi como, pero yo tenía la impresión leyendo esos libros de que eran como ready-mates, de que era como que, Diamela se encontró un libro de Diamela en el mundo, ¿no? Ay, ojalá comprar el Padre Mío, ojalá llegara a los niveles del Padre Mío, pero era un libro que a mí me importa todavía haber llegado a ese encuentro y haberlo sostenido, que no quedara como algo personal, sino dejarlo cuando digo eso no estoy pensando que todo el mundo lea el libro, no, sino darle una salida a esa, no importa que sea microscópica, pero es emocionante dar una salida a esas voces tan contundentes, ¿no? Entonces sí, hay cosas ahí que, bueno, eso es lo que tiene que interesante finalmente el pensar de manera intensa la cuestión literaria, que puedes llegar a esos lugares. Y de todas maneras, sí hay por lo que entiendo que me estás diciendo, ves estos libros como unos desvíos respecto de tu propia ficción, es decir, son unos libros que están como en un límite. ¿Entiendo qué es eso? Sí. Sí, pienso que sí. Sí. ¿Qué ibas a decir, Diamela? Te interrumpí, perdona. No, que eso es también la dirección de la mirada, ¿no? Cómo mirar en la vida más literal, más real, más que se puede, digamos, rastrear, ¿no? Y sin embargo, el procedimiento no es periodístico. Sin embargo, el procedimiento sigue siendo estrictamente literario. Yo te diría que son, lo decía medio en broma, medio en serio lo del ready-made, pero al mismo tiempo son libros muy tuyos. Es que es increíble. Es decir, solo tú habrías podido mirar eso y procesarlo, creo yo, de esa manera. Y hay otra cosa que creo que además los vincula a todos, incluidos estos libros, y yo creo que tú siempre tratas de buscar la voz que se revela, el cuerpo que se revela, el cuerpo que aguanta, el cuerpo que dice no, ¿no? El espacio de negatividad, de hasta aquí, ¿no? El poder con su oleada de horror llegó hasta aquí y no pudo con este núcleo de aguante, ¿no? Con este núcleo de deseo, justamente. Sí, pero entendiendo que el sistema, digamos, ingresó a destruirlo. Lo que pasa es que no logró destruirlo del todo, ¿no? Fue directo sobre los cuerpos, pero no logró, quedó un poquitito, quedó algo, digamos, que les permitió también la sobrevivencia, ¿no? Entonces, sí, porque en el libro con el infarto también era como, porque claro, Paz hizo las fotos, pero yo no iba a escribir sobre las fotos, sino propusimos, acordamos otras formas de relación.
y era cómo abordar también esa situación, porque todos eran enfermos, estas personas eran enfermas crónicas, no iban a salir nunca de allí, ¿no? Pobres, muchos de ellos no tenían ni siquiera nombre, se lo habían puesto en el hospital. Entonces, ¿cómo entrarle? ¿No? Entonces, para eso la pensé mucho. Y era interesante, porque yo en ese tiempo vivía en México y estaba todo el día pensando en el asilo de Putaendo, en Chile, ¿no? Que francamente poca gente sabía que era eso. Y yo me daba vuelta, ¿cómo entro a esto? ¿Qué escritura puede producirse, ¿no? Entonces fue también fascinante, más allá de que podría ser un libro mucho más incisivo y más intenso, eso lo tengo claro, todo puede ser mucho más incisivo e intenso, pero de verdad que la pensé mucho. Con el padre mío y con el infarto la pensé mucho. Era cómo, qué hacer con ese discurso, ¿no? Separarlo, poner coma. Eso me tomaba semanas. Escribía todo de nuevo. En ese momento era el tiempo de la máquina de escribir. Escribía de nuevo. Después le hacía con punto, sin punto. Era una cosa que podía ser pensada como simple, pero para mí era totalmente decisiva. ¿O qué escritura entras tú cuando quieres hablar del psiquiátrico? ¿Cómo ingresa la escritura? ¿Cómo entra al psiquiátrico? Pues tú tienes que entrar al psiquiátrico, si no, estás jodido. Claro. Tienes que entrar al psiquiátrico. ¿Cómo entra al psiquiátrico? Y ahí pensé en la disgregación de la escritura, pensando en la disgregación del yo. Pensé romper la linealidad, digamos, del escrito, ¿no? De lo escrito, del ensayo, la lírica, la narrativa. Pensé disgregar también, romper eso e ingresar, ¿no? Y el respeto, que para mí es fundamental, ¿no? Cómo respetar a esos otros que están. No porque yo me sienta tan superior, pero tú sabes que en la vida de uno es bien difícil también esta penita, pero ellos están en una posición más dramática, socialmente muy, muy intensa. Entonces, eso no es como respetar ese paso por la vida, ¿no? Te voy a tirar una pregunta, así que lo mismo es un misil, pero te lo voy a lanzar. Yamela, ¿la letra está enferma? ¿Cuál? La letra. ¿En general? ¿Hoy? Sí. Porque tu escritura lidia con esa dificultad, justamente pues en nuestro continente y en nuestra lengua tan adolorida, tan llena de trauma, digamos. Justamente la letra ha sido una herramienta del poder y una herramienta de la dominación. Y los que hacemos literatura siempre estamos peleando un poco con ese carácter que creo que es inexpugnable en últimas también, de ese espacio de la relación entre poder y letra. Pero es curioso porque tú lo haces introduciéndote en el psiquiátrico, introduciéndote en la enfermedad, introduciéndote en lo enfermo, como una especie de homeopatía, como para que si la enfermedad de la letra solo se pudiera curar desde la enfermedad, ¿no? Mira, yo creo que lo que más, bueno, hay escrituras muy consistentes, entre ellos la tuya, que es un autor muy admirado, muy conocido. Estaba hablando con una amiga mía que estaba terminando el libro tuyo por WhatsApp. Tú sabes que ahora todo es tan rápido, la geografía, no por esta pandemia, sino en general ya hace tiempo que ha cambiado. Entonces yo pienso que hay escrituras va a seguir habiendo, etcétera, ¿no? El punto tal vez es la ruptura de un centro de poder, ¿sí? Y su disgregación en varios centros, ¿no? Entonces, es tal vez lo que se ha producido en este momento ha sido, bueno, dos cosas. La literatura no está ajena
a los sistemas, ninguna. Su forma de cursarse no está ajena, ¿no? Entonces hay una cuestión demasiado, en mi juicio, sobregirada con el yo, ese yo que es muy misterioso, muy disruptivo el yo. Entonces estas literaturas lo ponen en una esfera, digamos, muy transparente y en cierto modo inviable, ¿no? Pero es parte también del sistema neoliberal, el self, ¿no? El self, la foto, self, ¿no? Los self. Entonces eso también ha sido agotador, ¿no? Mi vida sin que esa vida pueda ser la mía, porque efectivamente falta, digamos, el detonante que la haga nuestra, ¿no? Porque es la vida de ese, y uno queda afuera, no tiene cómo entrar. Eso sí, la vida como propiedad privada, ¿no? Sí, como única, pero que ese único es tan común que no tiene que ver con nada. Entonces, eso por un lado, y por otro lado, está, ¿cuál es la meta? ¿Dónde llegamos? ¿No? Y no hay meta. El punto es que no hay meta. Entonces hay una serie de negociaciones, el escritor como agente de sí, que yo creo que es bastante agotador, ¿no? Porque tienes que escribir los libros, viajar con los libros, ponerlo, a ver si la editorial también te los edita si quieren, ¿no? Por eso fue muy interesante, Julián, porque él me escribió un mail. Entonces, eso es lo que tiene mi lado oscuro, es que me pasan cosas que solas pasan, y eso es entretenido, me entretiene, no, y digo, me pasó esto. Pero ahora no. O sea, si me pasa hasta ahora me llega un mail. Pero, ¿cómo hacer que no hay meta? No existe el autor único, el autor o autora, ¿no? No es así. Entonces, ¿cómo poner, digamos, el énfasis en la escritura? Que sea ese el centro de la discusión. También y creo que estamos cerca de cerrar, pero no puedo dejar de decirlo, también yo personalmente me interesa mucho la democratización de la letra. Pienso que la letra está biologizada, ¿no? Que uno es la literatura y otra es la literatura de mujeres. Y si tú piensas en esos términos, ¿quién tiene el poder de la literatura? ¿Dónde está? Si tú piensas en literatura y literatura de mujeres. Entonces, está muy bien, se hacen congresos, me parece muy interesante. Pero hasta ahora, a lo mejor hay, pero no he sabido, nunca ha habido un congreso de literatura de hombres. Pero ¿por qué no hay? ¿Por qué no hay en este territorio tan que ofrece tanto, ¿no? De consumo, ¿no? Donde hay una vocación al consumo. ¿Por qué no hay? Bueno, por supuesto porque no es necesario. Entonces, el punto es cómo se biologiza la letra, ¿ves? Y a mí me interesa más bien la democratización de la letra y que las letras se lean no biológicamente, sino que se lean culturalmente, inmaterialmente, en su espesor, ¿no? Eso me da mucha vuelta en la cabeza, querido Juan. Pero me interesa y me entretiene pensar en eso, ¿no? Lo veo con claridad y esa es como mi manía ahora, mi última manía, digamos. Me encanta que hayas usado esa expresión, que por cierto te la leí justamente en una entrevista que diste a propósito de la polémica reciente que hubo en Chile por el texto que publicó Lorena Amaro y posteriormente las respuestas, estuvo fue realmente una gran discusión, creo yo, creo que aprendimos muchísimo todos y te oí decir eso de la democratización de la letra. Sí. Y me pareció como tan importante porque como que en cierto modo vincula el proyecto de la literatura latinoamericana a un arco de tiempo mucho más amplio de ampliación de nuestras democracias y de ampliación
Claro, claro, y desde un espacio popular, obviamente feminista, pero me pareció genial que hubieras usado esa expresión. Tiene que ser una cosa el autor, yo soy feminista, otra cosa es la letra. Eso no me sirve ser feminista para escribir, no me sirve. Tampoco me sirve ser de izquierda, no me sirve. Nada me sirve, porque la letra tiene que batallar con sus imágenes, con sus construcciones, es mucho más complejo y denso todo eso, ¿no? Pero sí lo que pienso es, ahora es cómo democratizar la escritura y que lleguen las escrituras como un dispositivo, donde tú leas sin esas marcas biológicas, sino que leas nomás. Como uno ha leído siempre, yo leí con mucho interés a escritoras chilenas, pero no pensaba en mujer o un escritor con mucha pasión, pensando, oye, este hombre, ¿cuánto habrá medido? ¿Qué le gustaba? ¿Qué pensaba? Jamás me hice esas preguntas, porque estaba absorta en el libro y su rigor. Entonces me gustaría llegar a ese punto en relación a la lectura y a la escritura, ¿no? Pero a lo mejor no llego. No llego a vivir eso. Pero eso igual se me quita que lo pienso. Ay, Diamela, me quedaría hablando contigo horas, pero en fin, no voy a abusar ni de tu tiempo ni de los que nos están escuchando aquí, que parece que nos hubiéramos juntado a tomar un café en la sala de la casa. Yo pensé que hacía falta, pero por ahora no es posible, pero aunque nos comunicamos, nos falta ese café. Nos hace mucha falta. Me quedé con muchas ganas de preguntarte por Cada, por Lottie Rosenfeld, por mil cosas, pero bueno, ya en alguna ocasión tendré la suerte y te preguntaré todo lo que me quedó faltando. Sí, pues. Muchas gracias por la conversación, querido. No. Ha sido muy interesante y propositiva. Para mí también, y como siempre aprendo mucho de ti, Diamela. Muchas gracias. Chao. 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 Agradecemos a todos los que estuvieron conectados con nosotros en este ciclo de escritores latinoamericanos y por supuesto a nuestros invitados. Muchas gracias, Diamela, muchas gracias, Juan, por aceptar esta invitación. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes y al Banco de la República, quien auspicia este espacio. Recuerden que pueden seguir nuestra programación a través de www.ciudadlibro.com y a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Popayán Ciudad Libro. Los invitamos a conectarse de nuevo a las 7 de la noche en nuestro ciclo de literatura y diversidad con el escritor John Vetter. Popayán Ciudad Libro 2020. La feria ya está en tu casa.